Consejos antes de la entrevista. Recomiendo ir con pantalón y camisa negra de forma estándar y sencilla. Programa llegar a tu entrevista unos 15 minutos antes de la hora pautada. De esa forma tendrás tiempo para ir con calma y no dejar que la vida te juegue una haciéndote llegar tarde, lo cual obviamente es una muy mala primera impresión. No es necesario llevar certificados de cursos o cartas de tus antiguos trabajos. Para nada, lo que importa es tu habilidad, las ganas que tengas de trabajar y mucha actitud. Si esta es tu primera entrevista, nunca has trabajado como bartender y te preguntan si tienes experiencia, miénteles y di que sí tienes experiencia y no me volví loco, ya que cada bar tiene formas diferentes de trabajar. Los cócteles, técnicas y medidas pueden cambiar y eso lo irás aprendiendo con los días de entrenamiento después de que te hayan contratado. Si dices que nunca has trabajado como bartender, mayormente te van a responder que estamos buscando personas con experiencia. En el bar uno sabe muy bien cuando alguien está mintiendo, que dice que tiene experiencia pero la realidad es otra. Por ende, yo prefiero demostrar buena onda y responsabilidad a la hora de aprender durante los primeros días de ese bar, a solo decir no he trabajado como bartender, no tengo experiencia. Claro, cuando menciones que tienes experiencia, no digas que has trabajado en los mejores bares del mundo. Mantén un perfil bajo, ya que la entrevista es solo el inicio. Si te va bien en la entrevista, es posible que te lleven al bar y te piden hacer cócteles clásicos como el daiquiri, mojito o el old fashion. Puedes conseguir bastantes variaciones de esos cócteles en mi canal, pero si quieres aprender a hacer bien esos cócteles y de forma tradicional, abajo en la descripción te dejo un link con mi curso de bartender online para que aprendas los cócteles clásicos y los más populares. Ahora vamos con unos consejos de gestos corporales. Sonríe durante la entrevista, ya que indica buena voluntad. Podrás transmitir buen rollo, pero ojo, solo cuando la ocasión lo amerite. No vas a estar toda la entrevista con una sonrisa falsa. Tener contacto visual a los ojos de la persona que te está entrevistando es fundamental. Al enfocarte en los ojos prestas más atención y darás ese efecto de importancia y profesionalismo. También es muy recomendable gesticular. Hacer gestos con las manos al hablar te ayuda a relajarte en vez de responder todo tenso o rígido de esta forma. Estos movimientos hacen que tu mensaje sea recibido con más naturalidad. Pero cuidado, no lo sobreactúes, ya que si haces este tipo de movimientos muy rápido te verás nervioso o ansioso. Tener una buena postura con los hombros ligeramente hacia atrás con una pose erguida, la espalda recta con el pecho un poco hacia afuera, muestra una actitud segura y fuerte. Créeme, la gente podrá notar que confías en ti. Si estás haciendo la entrevista sentado y te sientes nervioso o nerviosa, lo cual es totalmente natural, muévete despacio, ya que si empiezas a mover las piernas de forma rápida, ¿sabes a lo que me refiero? Cuando estamos sentados y movemos las piernas muy rápido como unos pequeños brincos, eso demuestra muchos nervios e inseguridad. Para eso, cálmate, enfócate en tu postura, también en tu respiración. Todo va a salir bien. Ahora sí, vamos con las preguntas principales que te pueden llegar a hacer en la entrevista. Cuando tienes poca experiencia, las entrevistas te pueden dar nervios, ansiedad, terror, miedo, de todo. Pero tranquilos, que ya les voy a explicar cómo están compuestas las preguntas y cómo responderlas con mucha confianza. Una de las más comunes es: dime algo sobre ti, cuéntanos cómo eres. En esta no respondas cuál es tu comida favorita, qué sueles hacer en los tiempos libres o si tienes gato o perro, ya que no son para nada relevantes. Cada respuesta tiene que estar relacionada a cómo puedes influir de forma positiva en el bar, es decir, cómo puedes beneficiar a ese bar que está por contratarte. Si quieren saber de mí, soy esa persona que hará todo lo posible para atender de la mejor forma a nuestros clientes, haciendo que vengan una y otra vez al bar. Amo ser bartender, amo ser creativo y aprendo rápido. Puedes decir nuestros clientes para que des una percepción de que ya te contrataron y que están entrevistando a una persona con seguridad y confianza. Cada respuesta manténla de forma positiva y que no sean respuestas largas. Trata de ser corto, sencillo y directo al punto. Si no mantienes una energía positiva, créeme que las personas que están haciendo la entrevista no quieren escuchar a alguien que se queja de todo, ya que los clientes van al bar a ser atendidos y no a escuchar los problemas de un bartender, y mucho menos van a contratar a una persona de ese estilo. La próxima pregunta me la hicieron en una entrevista y fue muy curiosa: ¿cómo tratas a la gente borracha? No suelo servir alcohol a personas que claramente se ven que ya se pasaron de tragos en el bar, ya que obviamente es ilegal, peligrando sus vidas y mi trabajo. Por eso suelo recomendarle agua al cliente, alguna comida del menú, y si el cliente se va solo y está manejando, siempre sugiero dejar el carro en el estacionamiento y pedirle un Uber. En caso de que el cliente se vuelva agresivo, llamo al de seguridad, ya que lo peor que hay es entrar en conflicto con una persona pasada de tragos. Siguiente pregunta: ¿por qué dejaste tu último trabajo? Estoy buscando esta oportunidad, ya que quiero subir mi nivel de bartender, y qué mejor cambio que un excelente bar como el de ustedes. Nunca hables mal de tu jefe anterior o resaltes problemas de tu antiguo trabajo, ya que si hablas de cosas negativas puedes dar a entender
entender que el problemático eres tú. La próxima pregunta es delicada. ¿Qué harías si te das cuenta que tu compañero de trabajo está regalando cócteles o bebidas? Me sentiría mal por ver eso e informaría al manager sobre lo que está sucediendo, ya que eso irrespeta el trabajo de todos. Aquí hablamos de integridad por encima del compañerismo y eso es lo que están buscando los dueños del bar. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu fortaleza? Soy muy bueno en el trabajo en equipo y donde muchos ven problemas, yo le busco la solución. Otras preguntas que pueden hacerte, por ejemplo, ¿cómo manejas las críticas? ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace ser diferente de los otros? Y un largo etcétera, pero como te comenté antes, respuestas cortas, positivas y que siempre estén relacionadas al bar son la clave. Última sección, ¿qué no debes preguntar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto es el salario? ¿Cómo es el sistema de propinas? Hay que tener tacto. Cuando apruebes la entrevista, no tendrás ni que preguntarlo, ya que ellos te lo dirán. Ahora, si no te llaman o no te dan el trabajo, no te sientas mal, ya que ellos se los pierden y lo que sobra más en este mundo, mis panas, son los bares. Así que tranquilos que van a tener muchísimas oportunidades. Espero estos consejos te ayuden en tu entrevista. Like y suscríbete a este canal. Se me cuida mucho y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao!